¿Se quitó el eco, no? Sí, se quitó. Perfecto. Mucho mejor, sí. Empiezo. 3, 2, 1. Revolucionario, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Un saludo a todos. Buenos días una vez más al programa Nuestra América, que cada semana hacemos quienes hablan, Harold Cárdenas Lema, Luis Carlos Batista y Arturo López Levi. Hoy tenemos un programa especial preparado porque con motivo de los 40 años del éxodo del Mariel, hemos preparado un programa especial que quizás se convierta en varios programas porque hay mucho de qué hablar. Estaremos hablando sobre los acontecimientos que dieron lugar en Mariel, sobre qué pasó en el Mariel y las consecuencias de Mariel hasta nuestros días. En una conversación que debe ser bastante fructífera en las próximas horas. Entonces voy a dejar que mis colegas también se presenten. Luis. Luis no se oye. Hola, bueno, un saludo como cada semana, es un placer estar aquí con ustedes. Hoy es un tema bastante interesante, entonces quiero ver también qué logramos discutir aquí en el programa. Arturo. Bueno, yo primero saludo a la audiencia. Este tema que hemos querido empezar a discutir es un tema que yo creo que tiene mucho de interés y bueno, yo creo que me parece que el avance que ha puesto Harold de que va a durar varios programas es digno de esperar porque el tema se las trae y de la manera que queremos hacerlo para poner las cosas en contexto merece tiempo, espacio, reflexión. Así que es un gusto estar aquí y esperamos que con la interacción con la audiencia se vuelva algo memorable. Sí, gracias, Arturo. A ver, yo propongo empezar hablando de los acontecimientos que dieron lugar a Mariel. Vamos a hablar de los antecedentes ahora. Y para hablar de eso hay que ir al inicio. El inicio del inicio es en el año 59. Cuando triunfa la Revolución Cubana y ocurre entonces una serie de acontecimientos que crean la tormenta perfecta que terminan en Mariel. Entonces, quiero referirme un poco a eso. Les traje una gráfica para hablar un poco sobre esa primera década de la Revolución, algunas de esas condiciones que se fueron gestando que dieron lugar al Mariel. Si la producción me ayuda con la gráfica. Entonces, a ver, esto es una pequeña línea de tiempo que quería hacer para referirme a varios acontecimientos, ¿no? A partir del año 59, en el año 60 ocurre la nacionalización de propiedades en agosto. Luego ocurre en el 61, Bahía de Cochinos en abril. En el 62 ocurre la crisis de misiles. En el 66 termina la rebelión del Escambray. En el 68 ocurre la ofensiva revolucionaria. Y en el año 70, la zafra del 70, de la que, bueno, que todos sabemos el impacto que tuvo en la economía del país. Entonces, yo creo que cada tema de esto amerita una conversación aparte. No me voy a atrever a hacer una conversación entera sobre cada uno de estos temas, pero sí quería proponer hablar sobre ellos, ¿no? Hay cosas que no están en la gráfica que yo quería precisar, porque sé que mis amigos van a hablar de cosas que están en la gráfica y yo quería precisar cosas que no están en la gráfica. Por ejemplo, esta es una década donde ocurre una búsqueda de un modelo de socialismo cubano que cuando termina la década se abandona casi por completo. Es decir, los años 60 fue una década que se caracterizó por una búsqueda de un modelo nacional de socialismo. Incluso hay un intento del gobierno, del joven gobierno en ese momento, de no entrar en la dinámica del campo socialista
y tratar de mantener cierta independencia política y tratar de buscar un camino propio como país y como proyecto. Entonces, eso quedó truncado entre el año 68 y el 71, porque cosas que hablaremos después, pero esa búsqueda de un socialismo cubano autóctono, que yo creo que en los años 90 tuvieron que recuperar a la fuerza, creo que es una cosa que quizás merece también hablar en lo adelante. Otra de las condiciones que hubo en los años 60, yo quería mencionar, es el fenómeno de parametrización de las personas. Es decir, se crea la parametración en Cuba. La parametración era simplemente una categoría que denotaba a personas que eran no confiables y porque ocupaban posiciones en áreas que eran muy sensibles para el gobierno cubano, como la cultura o la educación. Por ejemplo, en el mundo del teatro en Cuba muchas personas fueron parametradas. Yo creo que estas son varias de las razones que crean algunos de los sentimientos también que se van a ver después en las décadas siguientes de insatisfacción y algunos de los dolores que van a convertirse en una bola de nieve en el futuro. Entonces quería mencionar la parametración, quería mencionar también la persecución que hubo en Cuba en los años 60 a personas, es decir, a personas que se les expulsaban de la universidad. Creo que fue muy negativo el discurso que dio Fidel Castro el 13 de marzo del año 63, cuando él habló cuando él generalizó diciendo que todos eran parientes, y ahora estoy citando textualmente, todos son parientes, el lumpencito, el vago, el Elvis Presliano y el pitusa, y que todas esas personas prácticamente no tenían un lugar dentro de la revolución, que era algo que contradecía lo que él había dicho en las palabras de los intelectuales. Entonces creo que hay una contradicción ahí también, quién cabe dentro del sistema político cubano y quién no en esa época, ¿no? Entonces, también, es decir, hay muchas cosas que hablar, no voy a hablar más. Estoy seguro que Luis quiere aportar cosas a este tema. Luis. ¿No se oye? ¿Me escuchan? Bueno, perdón, siempre estoy teniendo problemas con el micrófono. Sí, mira, hay puntos que tú comienzas a notar aquí y son muy interesantes. Sobre todo, por ejemplo, a veces cuando el propio Fidel se contradice entre las palabras de los intelectuales y tal vez las palabras que dice un discurso público. Y yo a veces pienso que, por supuesto, Fidel, como todo político, en ciertos momentos estaba hablando a diferentes audiencias y hay que saber quiénes eran estas audiencias. En un sentido, por ejemplo, por supuesto, con los intelectuales había que tener un discurso mucho más refinado, mucho más abierto. Sin embargo, cuando se va a un discurso público con personas que están en el auge del momento en que se está viviendo, sí es probable que las pasiones hayan sido más de las que pensaba, o a lo mejor era un discurso planificado para ese tipo de audiencia. Yo no estoy en posición de decir si una cosa o la otra, pero sí es muy interesante esto y me parece que desde el punto de vista histórico hay que mantenerlo en cuenta. Y también, por supuesto, si comenzamos a ir a ver ahí, cuando tú comentas sobre la parametración, y a mí me parece muy peligroso ese discurso ahora cuando lo conectamos con intentos de retomar ese discurso justo ahora. Eso lo podemos hablar luego, pero sí quisiera llamar la atención sobre esto. En este sentido, hay que apuntar también un error que se comete en ese momento es intentar ajustar a todas las personas a un estándar distinto. Por ejemplo, en ese momento se criticaba lo que era mascar chicle, que se veía como una impresión imperialista en cierto sentido, o una impresión de personas que estaban en contacto con los Estados Unidos, y en ese momento los Estados Unidos, por supuesto, en plena Guerra Fría, era entonces el enemigo. O sea, y a veces cuando analizamos fríamente ese evento, que al final es mascar chicle o llevar el pelo largo, entonces, o por ejemplo que a algunas personas le gustaran rock and roll y este tipo de actitudes que no necesariamente tienen que definir el nivel de persona que uno es,
o incluso el nivel de política que uno puede seguir, la corriente política que uno puede seguir. Pero sí se intentó ajustar unos cánones, un cierto dogma, se pudiera decir, a toda una población que, por supuesto, puede tener variantes muy distintas y, por supuesto, se cayó en el error de intentar mirar a toda la población como un monolito, cosa que indiscutiblemente fue un error y que luego se tuvo que rectificar. No sé qué quisiera agregar, Arturo, en este sentido. Mira, yo creo que cuando empezamos a conversar de hacer este programa o esta serie de programas, un primer elemento fue cuando hablábamos que era el 40 aniversario del Mariel. Y el Mariel es uno de los, el puente de Mariel es un evento que marcó muy importantemente a los cubanos que vivimos fuera de la isla y a los cubanos que viven en la isla. Es un parteaguas en la historia de Cuba y en la historia de la revolución. ¿Y esto por qué lo decimos? Porque está, de la misma manera que celebramos el 40 aniversario del Mariel, estamos celebrando o sea, se ha conmemorado el 60 aniversario del triunfo de la Revolución Cubana en 1959, apenas un año. Entonces, de una manera, digamos, a ojo de buen cubero, podemos decir que el Mariel son los primeros, marca los primeros 20 años, es el 21, pero es más o menos como un tercio de la historia de la Revolución. Entonces, si uno quiere mirar y estudiar la década de los 70, uno se encuentra que la década de los 70 sale de la década de los 60, y yo creo que en esa cronología, que es muy importante a la hora de ver algunos de los eventos en la década de los 60 que Harold ha marcado, yo diría que la década de los 60 también, las décadas históricas no son como las décadas en términos de 10 años que empiezan en el año 0 y terminan en el otro año 0, del 60 al 70. En este caso yo creo que habría que marcar el triunfo de la revolución, las transformaciones importantes que ocurren entre 1950 y 1961, el paradigma ese que Harold mencionó de un socialismo cubano como algo nuevo e enfocado, yo creo que es interesante, como el Che Guevara habla del 26 de julio en su diario de guerra, cuando él dice rebelión contra las oligarquías y los dogmas revolucionarios, en la idea de que se está proyectando un nuevo paradigma de rebelión contra esos dogmas. Y yo creo que empieza ahí en esa época, el 1 de enero de 1959 se puede decir, y yo creo que un momento en que marca un cambio de visión es el periodo entre 1968 y 1970. Ahí esa década está muriendo, y está muriendo políticamente, económicamente y socialmente, con las dinámicas que se dan a raíz de la ofensiva revolucionaria de 1968. Y en política exterior hay una serie de discursos. Está el discurso que Raúl da después de la represión al grupo de la llamada microfracción, y también hay un discurso que Phil Brenner, por ejemplo, que ha sido un estudioso de estos temas, él habla del discurso secreto de Fidel Castro, que el texto yo nunca lo he podido leer. Él habla de los temas que se refieren ahí, porque se hacen referencia a ese discurso, pero creo que el discurso no ha sido publicado, es el entendimiento que tengo, en el cual se definen elementos de la política exterior revolucionaria, en la cual, más allá de las distancias, diálogos y enfrentamientos que ha habido con las dos grandes potencias del campo socialista, que creo que es René Dumont, que dice que Fidel tiene el corazón en Pekín, pero el estómago en Moscú. Se dice que la política exterior de la revolución comienza a también alinearse un poco más o a ser menos contestataria en el contexto del campo socialista. Así que creo que sí, que hay que empezar por los 60. No sé cómo lo haremos. Harold yo creo que ha puesto algunas pautas y las podemos ir mirando una por una. Yo creo que habría que empezar obviamente por el periodo 59-61, porque ahí se produce un cambio donde hay varias ideas, varios proyectos de revolución que chocan con la realidad de una oposición férrea por parte del gobierno norteamericano, una ruptura social de la cual dentro de la coalición revolucionaria sectores
de la burguesía que habían apoyado a la revolución, del alto clero, de los grupos de negocios que no habían sido hostiles al proyecto revolucionario, comienzan a tomar distancia, y yo creo que ahí habría que hablar de una manera especial en la relación con Estados Unidos de la retórica revolucionaria que crea una emoción, tiene impactos emocionales en los Estados Unidos, los actos de Estados Unidos que también tienen actos emocionales en Cuba, y dentro de eso, como una transformación importante, la reforma agraria. Sí, Arturo, gracias. Yo me estoy resistiendo mucho desde el principio a no hablar de mi tesis, porque yo hice la tesis de licenciatura sobre la política de la Revolución Cubana en los primeros años, en la década de 60, y entonces tuve que investigar esto bastante. Varias cosas. Pero Primero, la puedes citar, ¿por qué no? Si hiciste la investigación. a ver, primero sobre lo que mencionas, ¿no? Hay una pugna, es decir, mucho de lo que pasa en la historia de la Revolución Cubana tiene que ver con la pugna de esos primeros años entre distintas fuerzas políticas pugnando como si fuera una mesa de ajedrez en el país. Es decir, donde un grupo, una fuerza política ha tomado una posición, es decir, ha tomado una institución, y otra fuerza política ha tomado otra institución, y se trataban de avanzar una sobre otra. Entonces, había una pugna ahí que, por supuesto, decir, ejemplo, al Partido Comunista no le gusta mucho hablar de esa historia de pugnas internas entre corrientes de pensamientos internas dentro de la propia revolución, y a Raúl Castro específicamente le gusta mucho menos hablar sobre eso, pero quien está haciendo un análisis serio sobre la historia revolucionaria tiene que hablar sobre esas pugnas internas. Y cuando llega el triunfo de la revolución, evidentemente había un sector progresista o de izquierda, no sé cómo llamarle, que estaba representado por los jóvenes del directorio, por los jóvenes del 26 de julio también, es decir, por un sector de jóvenes con muchos de ellos de clase media que tenían una formación política bastante fuerte. Entonces tenían ideas que eran de un progresismo moderado, pero no necesariamente eran comunistas. Por otro lado tienes el Partido Socialista Popular, que tiene una herencia complicada, tiene una historia muy compleja que creo que tendremos que hablar después en el programa más adelante. Un Partido Socialista Popular que pugnaba, es decir, yo creo que tenía el trauma de que era un partido que había estado ilegalizado durante tanto tiempo, había sido perseguido durante tanto tiempo, que cada pequeña oportunidad que vio al triunfo de la revolución la trató de tomar hasta lo último. Es decir, trató de aprovechar cada oportunidad, y eso lo llevó también a cometer errores. Por ejemplo, cuando triunfa la revolución, uno de los primeros acuerdos es eliminar todas las comisiones internas, es decir, eliminar todos los equipos internos que tiene cada organización revolucionaria, ¿no? Y el único que mantiene eso es el Partido Socialista Popular, que secretamente mantiene una comisión de cultura con los intelectuales que tenía comunistas que tenía el Partido Socialista Popular, porque básicamente ellos querían avanzar la agenda de ellos y desconfiaban mucho realmente, incluso hasta de Fidel Castro posiblemente. Entonces, había una pugna entre esas facciones. Y una tercera facción, evidentemente, que era personas que no se identificaban para nada con la dictadura de Fulgencio Batista, pero que tampoco tenían unas ideas particularmente de izquierda o progresistas, y mucho menos comunistas. Entonces, en el mundo de la cultura se ve muy fácil, porque en el mundo de la cultura, cuando tú vas a estudiar eso, tú lo puedes ver con publicaciones. Lo ves con Lunes de Revolución, por un lado, y Bohemia, con lo que están publicando. Pues del otro lado es las otras publicaciones, y cada una representando una línea editorial distinta. Entonces, creo que es muy interesante. Esos 3 primeros años son muy interesantes y son muy traumáticos. Para el nivel de improvisación que hubo en esos 3 primeros años, realmente yo te digo que yo no sé cómo las cosas no salieron peor, porque era un nivel de improvisación y un nivel es decir, era tan acelerada la vida política de esos años que era muy, muy, muy difícil no cometer errores. Yo les otorgo eso a esa generación que tuvo que vivir esa época. Es decir, los acontecimientos ocurrían más rápido de los que ellos podían procesarlo. Es decir, nada más que hay que pensar, ejemplo, uno de los temas más polémicos del inicio de los 60, que es el documental PM, que se prohibió en Cuba, y que inició un gran debate cultural sobre por qué Alfredo Guevara había prohibido el documental PM. Y es que cuando tú no se pone a estudiar la historia, Guevara prohíbe el documental PM en el mismo momento en el que hay una caravana de jeeps regresando a La Habana, porque uno de los mayores huracanes de la historia de Cuba había acabado de pasar por el país.
Entonces era cuántos acontecimientos nos vimos en la gráfica de nacionalización de propiedades, vaya de cochinos, de crisis de misiles, cuántas cosas nos estaban pasando que realmente era muy difícil. Luis, ¿qué crees? Sí, y tú mencionas algo y es muy interesante, y es que, y ustedes me pueden corregir, pero de las organizaciones revolucionarias, las principales, yo creo que el Partido Socialista Popular era el único que tenía una ideología bastante, o sea, ya declarada, porque si analizamos tanto el directorio revolucionario, era un conjunto de personas que hasta ese momento, o sea, no tenía un propósito ideológico, sino simplemente derrocar la tiranía, y lo mismo sucede con el movimiento 26 de julio. Hay que recordar de que si bien el Che en ese momento, o sea, ya estaba consciente de que era comunista, no tengo referencia de que lo haya dicho abiertamente, y lo mismo con Fidel Castro. Entonces, o sea, y casualmente no, o sea, y se da este contexto también de que a medida que la revolución cubana va hacia un camino mucho más de una tendencia hacia el comunismo, entonces muchos de los principales jefes del movimiento 26 de julio, que incluso habían estado en la sierra, entonces se comienzan a desvincular y comienzan también a emigrar a los Estados Unidos. Entonces se produce un contexto, y alguien me lo estuvo comentando, que en los primeros años de la revolución en Miami se dio algo muy específico, y era que coincidían personas que habían estado vinculadas con la dictadura de Batista con personas que habían estado vinculadas en los intentos de derrocar esa dictadura. Entonces hubo también, o sea, no se puede entender ese fenómeno solamente desde Cuba, sino también lo que sucedió después en Miami en esos primeros años. Incluso, Luis, yo tengo entendido que había muchas dinámicas de discriminación en la Florida respecto a las personas que llegaban al lugar. Es decir, si tú te habías ido justo cuando triunfó la revolución, tú eras mucho más puro que los que habían llegado en los 60 o en el 61, que habían vivido más años en el comunismo. Entonces, durante mucho tiempo en Miami también ha habido cierta discriminación de cuánto tiempo tú viviste en la isla, y es como el pecado original de los cubanos migrantes, es cuánto tiempo estuvieron viviendo bajo un país comunista. Es decir, entonces hay cierta discriminación, y ¿qué es lo que está diciendo? Sí, exacto. Vaya, y no tengo contexto, o no tengo información, una fuente así ahora mismo que pueda sacar, pero tengo referencia de que incluso en los primeros años de la revolución se producían tiroteos en Miami entre batistianos y personas que no habían estado vinculadas, y personas del movimiento 26 de julio. Entonces se produce algo, no sé si Arturo tiene alguna referencia sobre eso. Sí, disculpa, Mike Bustamante tiene una investigación muy buena sobre eso mismo que tú estabas apuntando ahí. Es decir, después podemos ponerle los links, el artículo de Mike Bustamante. Arturo. Mira, sería bueno si lo quieren invitar a que él participe en alguno de los programas que vamos a hacer aquí, a cualquiera de los académicos cubanoamericanos, cubanos que podamos conseguir, y que vengan y hablen con nosotros. Esto sería un tema interesante a conversar. Yo quiero decir que a mí me parece que para entender estos 3 años que son tan importantes, de los años 60, hay que empezar por las medidas que introduce la revolución. La revolución llega con un programa claro, que podemos definir radical desde antes que empezara. El programa de Moncada para las condiciones de Cuba es un programa radical, y es las organizaciones que se van gestando a tono de la lucha contra la dictadura de Batista ya vienen como resultado de dinámicas que van reforzando el papel del carisma de Fidel Castro, y también las tendencias de tipo, podríamos decir, autoritarias, que vienen por la propia dinámica política cubana. Un país pequeño, a 90 millas de los Estados Unidos, y donde se han usado desde la intervención norteamericana de 1898 en lo adelante, hay un criterio de frustración republicana que se nota en los principales actores. Uno lo respira, lo transpira a partir de la historia Nelson Verá y otros documentos que hay a ese respecto, pero también en las biografías de aquellos actores que luego se han opuesto a la revolución, pero que han sido honestos en la manera en que ellos reflejan esto.
Por ejemplo, lee Cuando llegó la noche de Hugo Mato. Y cuando él habla de su formación política, él dice que su familia es importante, su madre. Y la madre lo educa, entre otras cosas, en la idea de los valores patrios y presentando 1902 como una época de frustración republicana. ¿Por qué? Por la enmienda Platt. O sea, esa parte de una cultura nacionalista que desemboca en la revolución, eso yo creo que todo el mundo que tenga un poco de seriedad ante los asuntos históricos lo tiene que tomar en cuenta. Algo además agravado por la percepción del país en su gran mayoría que Estados Unidos había apoyado la dictadura batistiana, como realmente lo hizo. Realmente, vamos a decir, ahora hace unos días yo vi un diálogo entre Edmundo García y este muchacho, el que era de la UCI, que ahora está creando un grupo, que tiene un grupo que se llama Somos Más o algo así, y él dice que el primer bloqueo se lo instaló Estados Unidos a la dictadura de Batista. Eso no es cierto, no hubo bloqueo a la dictadura de Batista. Hubo una dinámica de un embargo de armas que empezó en el último trimestre de 1958. Hasta ese momento, incluso hay una entrevista de Ian Pasley que viene, o de William Paley que viene a hablar con Batista y le dice, te tienes que ir. Y le da mensaje del Departamento de Estado que le dice, ya no podemos apoyarte más. Y obviamente no hay una relación de monigote y de dueño del Teatro Viñol, y Batista insiste en llegar a las elecciones del 58 e instalar a Andrés Rivero Agüero de la presidencia. Pero esa perspectiva de que la revolución recibe una carga importante antiimperialismo, eso y una posición que tiene digamos, ve como importante cierto conflicto o como inevitable cierto conflicto con Estados Unidos. Yo creo que ese es parte del contexto que no se puede obviar aquí. Te pongo otro ejemplo para que se sepa. David Salvador, uno de los líderes dentro del movimiento obrero que estaba vinculado al movimiento 26 de julio, cuando Figueres, que es el presidente de Costa Rica, viene a Cuba, está en la Plaza de la Revolución, Figueres alerta a no seguir las doctrinas prosoviéticas, a no confundir la amistad de Estados Unidos y no poner en una misma balanza cuando se estaba hablando dentro de la revolución de un neutralismo. En ese momento, dentro de la Guerra Fría, el panorama de la Guerra Fría, Figueres dice que no se debe confundir el gran amigo que es Estados Unidos con sus valores dentro de Occidente con lo que es la Unión Soviética. Y le interrumpen, le quitan el micrófono o lo interrumpen, no le quitan el micrófono, lo interrumpen y dicen que quien ha estado apoyando a la dictadura de Batista, quien le frustró la independencia de Cuba en 1902 fue Estados Unidos. ¿Quién es el que hace esto? David Salvador, que ya para el año 61 va a estar virado y va a ser parte de la oposición que salió de dentro de la revolución contra el gobierno que la revolución ha parido. O sea, eso yo creo que es importante ubicarlo. En primer lugar, ¿cuál es la primera oposición a la revolución? El batistato, la fuerza del batistato. La primera, Rafael Rojas en uno de sus hizo un dossier sobre la oposición a la revolución y habla que la primera oposición a la revolución sale de la revolución. No es cierto. Eso factualmente no es cierto. La primera oposición a la revolución sale del batistato, del antiguo régimen, la Rosa Blanca, que es la primera organización que se crea en Nueva York como oposición a la revolución. Después de eso es que ya empieza, llega el primer semestre de 59. Ese primer semestre de 59 es muy definitorio, porque ahí sale la ley de reforma agraria. Y como sale la ley de reforma agraria, que es tan importante, ahí hay afectaciones a la propiedad, se quiebra el poder de los grandes latifundistas y en cierta medida empieza a agitarse una oposición que tampoco sale de la fila de la revolución. Hay que ponerle el segundo conteo a Roja cuando dice eso, porque la segunda oposición es los grupos como el de Tony Barona, como el grupo de Justo Carrillo, que no eran actores revolucionarios, eran actores opositores a Batista, pero que nunca compraron el programa que tenía de organizaciones
como el Directorio Revolucionario o como el 26 de julio, que eran las dos fuerzas fundamentales en términos de hacer la revolución. El Partido Socialista Popular se suma en los últimos, después de la reunión de 58, es que se suma a la revolución, e incluso el número de combatientes que tiene, muchos están de manera independiente, o en el caso de la figura más importante, Carlos Rafael Rodríguez, se une al primer frente José Martí, pero lo hace como lo hace Raúl Chivas, como un político del viejo sistema político que se suma ahí a la revolución. Esa es la segunda posición. La segunda posición son políticos asociados al régimen pre-1952 que están opuestos, como dice Harold, pero no son actores revolucionarios separados. Ya después sí vamos a ver, cuando termina más o menos el primer semestre del 59, cuando se produce ya las primeras rupturas importantes que salen desde dentro de la revolución. Empieza el cambio de posiciones de Pedro Luis Díaz Lán, la renuncia, o algunos lo llaman el golpe de Estado por televisión que le dio Fidel a Urrutia cuando llamó a que el presidente renunciara. Y básicamente estaba claro que políticamente le iban a estar haciendo preguntas a él en televisión hasta que Urrutia estallara. Y finalmente, en ese periodo está la renuncia a Hugo, que es muy importante porque ahí se sientan claramente un castigo bien fuerte que la revolución está dispuesta a dar a aquellos que quieran tomar distancia del rumbo que llevan. Aquí quiero quizás me he extendido un poco, pero creo que lo que estoy diciendo es importante. Está la llamada tesis esa, o idea, hipótesis de la revolución traicionada. Juan Antonio Blanco, que ahora trabaja para la Fundación Nacional Cubano-Americana, cuando él trabajaba, creo que era para el Departamento América del Comité Central del Partido, él escribió un artículo por el 30 aniversario de la revolución, que él hablaba de revolución traicionada, como ya habían hablado tanta gente de revolución traicionada, pero él decía que dado los peligros de la revolución solo tuvo la manera de sobrevivir radicalizándose, y aquellos que no se radicalizaron se convirtieron de hecho en traidores a la revolución. A mí me parece que toda esa idea también es falsa, es incorrecta. Yo digo mi punto de vista, y digo por qué. Porque habían diferentes proyectos de revolución. Estaba el Che Guevara y estaba René Ramos Latour en la sierra, que tuvieron sus propias discrepancias. Amandojara intervino en esas conversaciones. Fidel no quiso aceptar nunca el programa del 26 que se había producido desde la clandestinidad. Entonces, dentro de ese contexto había múltiples revoluciones. Manuel Rey no traicionó a su revolución. Él trató de hacerla, pero políticamente perdió dentro de la disputa interna y quiso seguir siendo fiel a ella. Hubo actos que sí, en alguna medida, rompen con su tradición, porque el movimiento, el MRP, termina alineado con la invasión de Girón. En ese caso sí hay una distancia de lo que era su proyecto original, pero él no traicionó a la revolución por distanciarse del comunismo, porque él nunca quiso una revolución comunista. Fidel tampoco traicionó la revolución porque él tenía su proyecto y lo trató de implementar. ¿Y qué salió bien para él? Que él fue capaz de, usando su carisma y de la situación política que dejaron las ruinas del sistema anterior, erigir sobre la base de ese carisma una coalición vencedora. Vencedora no solo del batistato, vencedora no solo de los factores no revolucionarios del sistema anterior, vencedora también dentro de los diferentes proyectos que competían por la hegemonía dentro de la revolución. Y eso se decide en un momento en el cual internacionalmente no se puede ignorar, que es Bahía de Cochino. Y en Bahía de Cochino, al calor de la lucha por la sobrevivencia del proyecto frente a la oposición que se ha ido gestando, que ahora sí es mucho más que el batistato, y la posición que ha jugado Estados Unidos mediando en la creación de esa coalición, se proclama un tipo de sistema que ya es distinto del que había desaparecido como consenso. El sistema que emerge es un sistema unipartidista. Y de ahí aparece un sistema nuevo en lo económico, en lo político y en lo social. Gracias. Sí, Arturo. A ver, yo estoy disfrutando aquí la ironía
porque tú estabas hablando de la revolución traicionada, ¿no? Yo estoy disfrutando la ironía de que un teórico de la revolución traicionada sea alguien que pasa del Comité Central a la Fundación Nacional Cubano-Americana. Entonces, ese tipo de saltos radicales a mí me son muy interesantes, por llamarlo de una manera. Precisamente, el inicio de la Revolución Cubana es una pugna entre distintos sectores, y tú estabas hablando de cuáles eran los primeros sectores en la oposición al gobierno cubano. Yo recuerdo, yo estaba leyendo en estos días un documento desclasificado de la CIA de febrero del 59. Es decir, muy pronto, un mes tenía nada más la Revolución Cubana. Y en el documento, que te puedo pasar el link, lo puedo poner en los comentarios, básicamente lo que decían ellos era hacer una radiografía de cuáles eran las fuerzas políticas que estaban en la Florida que se podían oponer al gobierno de Fidel Castro. Bueno, a la joven revolución. Entonces, cuando ellos hacían la radiografía, al final llegan a una conclusión y dice, bueno, el mayor problema que tienen estas fuerzas políticas es que las más fuertes de las fuerzas políticas que se le están oponiendo son agrupaciones construidas sobre la base del gobierno de Batista. Así son gente del gobierno de Batista que llegaron aquí y crearon las bases de esa oposición. Entonces, cada vez que yo escucho hablar de los valores democráticos del exilio cubano, yo me pregunto cuán democrático puede tener un exilio que se construye sobre la base de una dictadura, cuyos padres fundadores son miembros de una dictadura. Entonces, se puede ser comunista, se puede ser demócrata liberal, se puede ser de cualquier filiación política. Afiliarse a sectores que vienen de una raíz dictatorial, es decir, dictatorial reconocido por las Naciones Unidas y por los investigadores más serios, eso realmente no lo veo mucha credibilidad. Entonces, creo que hay un debate también que tener ahí más adelante. Otra cosa que yo quería mencionar era, a ver, a mí no me escapa, a mí siempre me ha sido interesante la contradicción de que cuando en Cuba una persona tiene problemas laborales o tiene problemas de que un dirigente político no le simpatiza, o una persona que le causan daño de algún tipo, esa persona inmediatamente politiza esa acción. Es decir, esto es culpa de la revolución. Esto lo hizo la revolución, o es culpa de Fidel Castro, como hacía mucha gente. Entonces, la politización de lo que en otros países nunca sería politizado. Porque yo he oído muchos países donde las personas son despedidas de sus trabajos, donde se cometen injusticias, donde se hacen cosas, y rara vez a la gente se le ocurre explicar que eso tiene que ver con el capitalismo o que tiene que ver con problemas sistémicos. Sí, entonces, generalmente esos calificativos son en Cuba. Yo también creo que eso ocurre por el hecho de que las revoluciones como la cubana toman posturas moralistas y se tratan de poner desde una moral superior que entonces los traiciona cuando se cometen errores como en cualquier otro país. Entonces, quisiera saber la opinión de ustedes, porque quizás no parece tener que ver directamente con el Mariel, pero yo estoy seguro que muchas personas que se fueron en los primeros años y en los años siguientes, incluso gente que se va todavía hoy de Cuba, que sale de Cuba y viene a Estados Unidos, tiene que ver con insatisfacciones, con injusticias que se han hecho con ellos, con errores que se han cometido dirigentes en el país, con cosas que son perfectamente evitables o cosas que no son realmente políticas. Entonces quisiera escuchar también la opinión de ustedes sobre eso. Luis. Ahí sucede algo, y es que cuando se centraliza demasiado, o sea, por supuesto, al final el sistema es que carga con la culpa. Cuando se ven situaciones donde, por ejemplo, esto mismo que tú mencionas, un cierto funcionario, y de nuevo, hay que retomar una conversación que habíamos tenido anteriormente. O sea, cuando no hay una cultura de crítica, una cultura de ética al servicio, o sea, lo que se entiende como servicio público. Muchas veces los funcionarios no entienden lo que es un servicio público, entonces suceden todo este tipo de cosas. Y también, por supuesto, cuando sucede que los propios trabajadores no saben lo que son a veces sus derechos, a veces cuál es la diferencia entre sindicato, administración, o sea, se produce esta confusión. Sobre lo que estaba comentando Arturo, a mí me parece que yo creo que hay dos momentos que no se pueden perder de vista. Uno es, por supuesto, el 16 de abril, cuando
cuando Fidel Castro asume o anuncia el carácter socialista de la revolución, ahí no se puede olvidar de que se da en un momento idóneo para Fidel Castro. ¿Por qué? Porque, y si lo vemos ahora, o sea, también puede explicarse por qué sucede esto. Y es que en un momento de agresión, por supuesto que la opinión pública iba a abrazar al líder y, por supuesto, abrazar la bandera, y esto fue un momento idóneo para Fidel Castro de anunciar públicamente el carácter socialista de la revolución, y a partir de ahí todo lo que sucede, que culmina en 1965 con la creación del Partido Comunista de Cuba. Ahora, yo creo que tampoco se puede olvidar en ese periodo cuando el Che realiza su visita a la Unión Soviética, realiza su visita creo que a China también, y entonces se sucede la discusión con Carlos Rafael Rodríguez sobre el modelo económico que debía llevar el país, sobre una empresa que fuera autofinanciada, una empresa que fuera presupuestada. Entonces, me parece que esto es un elemento que no se puede dejar de mencionar justo cuando se está en ese momento, cuando se está llevando o cuando se está construyendo un nuevo sistema económico y se está decidiendo cuál es el sistema económico que el país debería llevar. O sea, son dos cosas que yo no quería dejar de mencionar. Creo que son muy importantes a la hora de entender también, por supuesto, el contexto de estos primeros años, y se pueden ver desde el punto de vista económico, también desde el punto de vista político, pero también militar. Mira, yo creo que lo que dice Harold también tiene otra dimensión cultural, porque los gritos de traidor que se dan en las manifestaciones de Mariel y las decepciones y la opción por salir hacia los Estados Unidos tiene un origen anterior. Es una cultura que se ha ido para hacer la independencia, tuvo que hacerse la independencia a machete limpio contra los llamados, en aquel momento le decían guerrilleros, después en el Pillo Valdés le llaman la contraguerrilla, porque como el nombre de guerrilla adquirió una noción positiva, y de hecho también la tiene porque Gómez había utilizado en la guerra de independencia y después la idea de la guerra de guerrilla, pero fue una independencia que fue lograda a machete y con un nivel de radicalización bastante grande, y se generó una cultura que yo no puedo profundizarla mucho aquí porque si no nos vamos a ir muy lejos, en la cual el que discrepa no es discrepante, no disiente, traiciona. Fíjate cómo se pasa es muy difícil entender un espacio de disidencia legítimo porque se genera una idea en la cual primero la noción esa de hay que estar dispuesto a dar la muerte por la causa por la cual se lucha. Imagínate, si ya partes de ahí estás dispuesto al martirologio, estás dispuesto a una ruptura bien y en serio, una dinámica bien radical. Y como resultado de eso, aquel que abandona, aquel que dice, no estoy de acuerdo como lo quieres hacer, y si tú insistes por ahí, no puedes contar conmigo, se convierte por obra y gracia de eso en un traidor. Y aquel que te prometió algo y desde el poder, dadas las dinámicas que él interpreta son necesarias, se radicaliza y toma otra postura, también tú dices que es un traidor a lo que acordó contigo. Entonces, eso es un elemento cultural, una matriz cultural, que si algún día hay que pensar más allá de Mariel y más allá de lo que hemos visto, es entender la discrepancia como discrepancia, no como traición, porque la traición implica un acto desleal a ti, cuando en realidad la persona lo primero que tiene que ser leal es a sí misma. Ese es un primer elemento que yo quería decir aquí que es importante. Otro tema es, Mariel no se podría entender sin entender el papel importante que toma Estados Unidos en encabezar la oposición cubana. Si usted ve las declaraciones de las propias personas que formaron parte del llamado gobierno revolucionario o el Consejo Revolucionario que se creó para manejar la política de la invasión de Bahía de Cochinos, eso está totalmente bajo control de la CIA. Eso
no es algo que se inventó ahora, eso se inventó, eso está en los documentos, que se puede documentar. Hubo incluso, se dice, una amenaza de ruptura, hasta de suicidio, de miembros de ese gobierno en el exilio, cuando a ellos los trancaron y no tenían ni siquiera información sobre lo que estaba pasando en el contexto de Bahía Cochino. O sea, Estados Unidos adquiere una responsabilidad y un compromiso con la oposición cubana y que implica una política hacia la migración en la cual Estados Unidos se compromete prácticamente durante casi 50 años o más a recibir a los cubanos que de una u otra manera discrepan. Fíjate que no digo traicionan, digo discrepan, se oponen por cualquier vía a el gobierno existente en la isla. En cierta medida implicó una continuación ahora desde la oposición de la interferencia que estaba teniendo desde la lógica de la enmienda Pla. Eso es un tema que no se puede obviar aquí. ¿Qué cosa yo creo que aquí es importante también que pasa? Es que hay discrepancias entre los que están en retaluleo, que Harold decía que no hay evidencias. No, en los reportes sí hay evidencias. Hay sectores en retaluleo donde se está entrenando la Brigada 2506 de cerca de 50 y tantas personas que dicen: yo no voy a Cuba bajo el mando de ningún oficial militar que haya servido en el ejército de Batista. Fíjate que San Román y el Martín Elena son personas que estaban asociadas a posturas contrarias a Batista, porque hubo tensiones y el gobierno de Kennedy, por su propia decisión, medió y dijo: van a ver los batistianos, pero los batistianos no van a estar en el tope o en el control de la invasión. Entonces, esa dinámica crea una situación que tampoco se puede ignorar en el elemento democrático. En el elemento democrático hay una discusión, eso está en el libro La Gran Ilusión, donde se rememora por Arthur Schlesinger las discusiones al interior de la administración Kennedy en relación a apoyar, lanzar o no al final, en abril, la invasión de Bahía Cochino. Y allí Arthur Schlesinger insiste, que es el historiador de los 1000 días de Kennedy, el asesor especial del presidente Kennedy. Él dice, Arthur Schlesinger dice: pongamos toda la presión en que Castro celebre elecciones democráticas. Él las prometió. Después ha tomado distancia. Él las prometió. Y entonces, ¿qué dice Thomas Mann, que es el secretario para América Latina? Él dice: no lo haga ahora, que si hace eso y Castro acepta las elecciones en esos términos, las gana y va a legitimar todas las medidas que ha tomado, que han perjudicado a los intereses de los Estados Unidos. Entonces, aquí de nuevo vemos el cortoplacismo crea tensiones a largo plazo. Si Estados Unidos hubiese actuado en base a sus valores y centrado en lo que llamó su posición de defender la democracia en el hemisferio, hubiese insistido en que hubiese elecciones, un if de la historia o un sí de la historia sería si Fidel Castro hubiera a la larga hecho esto, porque yo no creo que él era un liberal democrático en el closet. Parte importante de la desinformación que hubo era que alguien pensaba que Fidel, Raúl, el Che eran liberales democráticos, o sobre todo Fidel era un liberal democrático en el closet, que es radical. Sí la quería hacer. Ahora, en ese contexto es que se produce la relación entre Estados Unidos y Cuba, que va a marcar no solo en Mariel, sino hasta lo que estamos viviendo hoy. Sí, Arturo. Yo estoy de acuerdo con lo que has dicho y quería empezar a responder ya algunas de las preguntas ya, porque nos han hecho varias preguntas en la audiencia y creo que ya tenemos la primera. Ya apenas hemos empezado. Y apenas hemos empezado. Estamos en el 60, 61 y queremos llegar a Mariel. Te lo dije, van a ser más de un programa. Sí, estoy seguro. Entonces, ya tenemos ya preguntas y la primera, quiero verla aquí. Sí. La primera pregunta es de Nelson Valdés. Nelson pregunta desde Albuquerque, ¿qué tiene que ver August Alzheimer, fundador del Partido Comunista Alemán, y la isla de Cuba? Ya, está preguntando sobre Alzheimer. Yo no soy un especialista en
en la historia comunista de la primera mitad del siglo XX, pero tengo entendido que August Alzheimer era un comunista importante. Arturo, deja el audífono. Si no, es que tuve que apagarlo porque me dice que tengo baja batería, pero dime. Sí, Alzheimer era un comunista importante del Partido Socialdemócrata Alemán de la primera mitad del siglo XX. Tuvo una historia, es decir, tuvo una relación complicada con la Unión Soviética. Él apoyó el estajanovismo, él apoyó incluso la colectivización forzosa, pero habían cosas que no le parecían bien. Y entonces hubo una relación complicada entre él y la Unión Soviética. Y entonces llega un punto en que es decir, él tiene que exiliarse en Francia, después tiene que ir a España y después regresa a Francia. Pero estando en España, creo que fue que arrestan a un grupo de dirigentes comunistas y entonces él entra en problemas con la dirigencia comunista en España. Y entonces ahí comienza su historia de graves problemas con la Unión Soviética. Lo interesante de Alzheimer, es que en el año 40, cuando Hitler conquista París y Francia, cuando comienza la ocupación de Francia, él va a Cuba. Él se exila en Cuba y vive en Cuba sus últimos 8 años de vida. Es decir, él se muere en el año 1948. Yo no he leído ninguna investigación sobre qué hace Alzheimer en Cuba durante esos 8 años, pero me imagino que su relación con el Partido Socialista Popular haya sido bastante interesante. Si Nelson tiene alguna información sobre qué hizo él en Cuba, Alzheimer, es decir, tenemos un dirigente importante internacional viviendo en Cuba 20 años antes del periodo que estamos hablando, a lo mejor de alguna marca, y a lo mejor eso explica algunas de las cosas que estamos hablando en este momento. Otra de las cosas que quería hablar hoy tiene que ver con la intelectualidad cubana, la intelectualidad internacional y la relación que había entre la Revolución Cubana e intelectuales internacionales en esta época. En los años 60 había una intelectualidad de izquierda bastante militante a nivel internacional. Recordamos la visita de Jean-Paul Sartre a La Habana. Es decir, había una gran relación entre un sector importante de la intelectualidad. Esa relación se empieza a deteriorar en los años 60. Esa relación empieza a sufrir en los años 60 por cosas que estaban ocurriendo en el campo de la cultura, que básicamente era el sector más dogmático del Partido Socialista Popular. No sé, Eddie García Buchaca con Mirta Aguirre, funcionarios como esos del Partido Socialista Popular tratando de avanzar una agenda comunista estalinista específicamente, y entonces eso hacía mucho daño a intelectuales en el país, y eso tuvo una repercusión internacional de que esos intelectuales, como el mismo Sartre, después le dieron la espalda a la isla y se molestaron bastante con el gobierno cubano. Entonces, ese divorcio que hubo con la revolución creo que es una cosa interesante. Nosotros encontramos en internet una declaración de Fidel Castro sobre cómo es el sistema político que él avisoraba para Cuba. Es decir, es Fidel Castro hablando sobre el sistema político de Cuba y cómo va a ser ese sistema político en el país, y donde él adelanta de que primero va a haber una configuración democrática en la sociedad y luego va a haber una institucionalización del país. Entonces eso quizás adelanta un poco del pensamiento de Fidel Castro. Creo que si la producción me ayuda en poner el video, vamos a escuchar a ver qué dice Fidel y después tratamos de conciliar eso con qué cosa es lo que pasó entonces con el sistema político cubano en esa década y cómo esto puede estar vinculado con el Mariel. Vamos a escuchar a Fidel. Eso parecería difícil de comprender en algunos países si no tienen en cuenta que nuestro país había sido engañado durante 60 años por unas farsas que llamaban elecciones, es decir, por una pseudo-democracia, por una falsa democracia que también ha estado engañando a los pueblos de América Latina durante siglo y medio sin haber resuelto jamás, que han servido para llevar al poder a toda clase de hombres mediocres, de políticos ambiciosos y ladrones, de servidores de los intereses creados. Llegará el momento oportuno en que la revolución como proceso dinámico que es hoy, como proceso que destruye lo viejo y construye lo nuevo, vaya institucionalizándose. Ni nosotros somos eternos, ni el minuto que vive la revolución es eterna. Es decir, que llegará un momento en que todo el nuevo orden que la revolución crea vaya adquiriendo carácter institucional, y que esa democracia esencial y real
vaya creando también formas nuevas. Primero, una sociedad que nace y después esa sociedad cobrará forma institucional. Esa democracia nueva cobrará forma institucional. Y sin embargo, por ejemplo, los franceses debieran ser los primeros en comprendernos a nosotros, porque los franceses tienen una elección casi todos los años, o municipal, o nacional, o para presidente, o para diputado. Es decir, que posiblemente ningún país del mundo haya tenido en la mitad, en estas 6 décadas de este siglo, más elecciones que Francia. Y sin embargo, los franceses están descontentos. Los franceses pueden comprender perfectamente que las facciones políticas, el electoralismo, no ha resuelto ningún problema fundamental. Bueno, esa democracia nueva que tomaría forma institucional, como dice Fidel Castro, creo que se vio en la historia. Es decir, la historia de la Revolución Cubana explica un poco de ese pensamiento de Fidel. Fue más un poco lo que ocurrió. Quizás no de la forma en la que quería Fidel Castro, pero ciertamente ocurrió. Yo quiero mencionar, es decir, no quería dejarme de mencionar, por ejemplo, otro acontecimiento que ocurrió en los años 60. Del 65 al 67 ocurrieron las unidades militares de ayuda a la producción en Cuba, la UMAP, que también laceró también un sector de la sociedad cubana, y eso, por supuesto, tiene un precio político también a pagar, y a largo plazo creo que el gobierno cubano lo ha pagado. Pero estamos ya hablando un poco más de proceso de una década, y quiero mencionar de qué pasa al final de la década. Como decía Arturo ahorita, la década no termina en el año 70. Yo creo que la década empieza a terminar en el 68. Del 68 al 70, 71, ahí es cuando termina esa década, un proceso de 3, quizás 4 años que son bastante intensos, donde ocurren muchas cosas internamente en el país, en lo nacional y en lo internacional. Por ejemplo, en lo nacional, a partir del 68, en este periodo, ocurre la muerte de Che Guevara, que es un evento que ciertamente le impacta al país. A lo nacional también ocurre el fracaso de la zafra del 70, que es otro evento que es importante en el país. Ocurre el quinquenio gris a partir del año 70, 71, así con el Congreso de Educación y Cultura es que empieza el quinquenio gris oficialmente, hasta que en el año 72 Cuba ingresa al CAME. Y en lo internacional, el mayo estudiantil en Francia tiene un impacto muy grande para marcar esa época, para terminar la década, y la intervención soviética en Checoslovaquia creo que también marca un antes y un después. Entonces, están ocurriendo muchos eventos turbulentos, muchos de ellos negativos para la Revolución Cubana, y esa búsqueda, incluso el no tener una independencia económica, define mucho de lo que pasaría después y cómo es que el país entonces cambiaría de rumbo, y que esa búsqueda de lo nacional entonces no sea posible. Yo creo que podemos hablar un poco de lo internacional, es decir, hay que aprovechar que tenemos, quiero aprovechar que están Arturo y Luis Carlos acá para comentar un poco los eventos internacionales que tuvieron lugar también en esa década, y antes de hacerlo los propongo ver un video donde se resume rápidamente algunos de los eventos internacionales de la década de 60 para ver cómo conectamos esos con los antecedentes del Mariel. Vamos a ver el video. And so, my fellow Americans, ask not
Bueno, gracias producción por ese video. Realmente el contexto a partir de los años 68 a los años 70 es un periodo muy, muy intenso a nivel internacional. No se puede olvidar también que el evento de la crisis de los misiles, que eso también yo creo que fue un momento en el cual se dispararon las tensiones a nivel internacional en el contexto de la Guerra Fría. Como tú decías, Harold, en el 68, bueno, se produce la muerte de Che, en un momento en que la revolución cubana estaba intentando exportar la revolución. Y como decía el propio Che, bueno, había que replicar muchos Vietnam. Entonces, en ese es un momento bastante interesante. En África se está dando un contexto de el periodo de descolonización. Se da, por ejemplo, Patricio Lumumba en África. Comienza entonces ya a visualizarse un enfrentamiento, un conflicto mucho más poderoso en Vietnam. En el caso, por ejemplo, hay que tener en cuenta la expansión que intenta alcanzar la revolución cubana a través de los PAL en Asia, África y América Latina. Toda la ayuda que ya estaba dando la revolución cubana en esos años a los movimientos de descolonización en toda esa área, y por supuesto con material bélico proporcionado por la Unión Soviética. En el contexto, por ejemplo, también de 68, Mayo, tú mencionabas en los sucesos de Francia, pero también hay que recordar de que esos sucesos también cruzaron el Atlántico, y no se puede olvidar que también en México sucedieron varios sucesos, sobre todo en la Ciudad de México, en ese contexto de los años 68, de enfrentamientos estudiantiles con la administración. En la propia Europa del Este se ve una posición, en mi opinión, mucho más agresiva de la Unión Soviética. Comienzan a apreciarse en estos países, Hungría, incluso Checoslovaquia, en aquel momento comienzan a verse algunas grietas del campo socialista, y la Unión Soviética decide atacar en ese momento, o sea, atajar todas esas grietas que ya se estaban viendo resquebrajándose. Y esto sucede en un momento muy, muy interesante. En ese momento yo creo que ya, como habíamos visto, la Revolución Cubana comienza a adquirir una madurez, si se puede decir así. Va pasando desde sus primeros momentos, estos primeros años que habíamos analizado. Luego ya, por supuesto, se consolida Fidel Castro como figura de la Revolución Cubana y de Cuba como tal. Y entonces, por supuesto, ya ahí es cuando, en mi opinión, comienza ya una planificación de la exportación de la Revolución Cubana con la ayuda de la Unión Soviética. Yo creo que son momentos críticos, yo creo que para entender qué es lo que va sucediendo también dentro de Cuba. Y por supuesto, en ese momento en América Latina también comienzan a suceder varias juntas militares que comienzan a gobernar los países. Por supuesto, si empezamos a analizar, en el año 73, el golpe de Estado de Pinochet contra Salvador Allende en Chile, la junta militar en Argentina, sobre todo también la junta en Uruguay, Brasil, en fin, toda una serie de juntas militares que, por supuesto, se puede apreciar Cuba desde el punto de vista de defensa y también político, un enfrentamiento con los países de América Latina, y entonces por eso es que tiene que yo creo que buscar mayor protagonismo en África, que estaba viendo en ese momento su periodo de descolonización de muchas de las potencias de la colonia, colonizadora. Arturo, no sé qué tú quisieras agregar. Yo creo que cuando se hable de la política exterior de este tiempo, yo creo que hay que ver que cuando hablamos de los 60 ya
después de esos 3 primeros años, se instala un modelo de un paradigma de revolución que yo creo que estaba en la onda o estaba en la línea esbozada por Che Guevara cuando dice que la revolución es una revolución contra los dogmas revolucionarios. También, no solo contra las oligarquías. Y allí yo creo que hay una proyección internacional muy importante, como una revolución no solo de América Latina, sino de todo el tercer mundo. Porque, como dice Luis Carlos, el año 60 es el año de la descolonización. Y es un momento en que, por ejemplo, hay un vínculo muy especial entre la diplomacia cubana y la diplomacia argelina. El movimiento de los no alineados, Cuba tiene un papel muy importante. Hay una proyección de apoyo a los movimientos de descolonización en África que no está ajena a conflictos, por ejemplo, con la visión que tiene el líder egipcio nacionalista Gamal Abdel Nasser, etc. Pero bueno, para ir centrando, porque hay que buscar el vínculo con lo que se va a producir en el año 80, yo creo que aquí es importante decir también que ese intento de tener una política independiente, y ese es que yo creo que nunca se pierde. Hay adecuaciones, hay ajustes, pero hay una vocación de no ser satélite de nadie. Y esa vocación lleva a no solo un conflicto importante en la relación con Estados Unidos, sino también a dificultades en las relaciones con las potencias del mundo socialista. La política cubana es, por un lado, procurar crear una especie de polo revolucionario latinoamericano, del cual Cuba es la avanzada. En cierta medida, a mí me parece que eso está más cercano a las posiciones típicamente trotskistas que a la posición estalinista de la revolución en un solo país. Y a la vez, Cuba, yo creo que trata de boxear por encima de su peso cuando trata incluso de mediar en el conflicto entre las dos grandes potencias del campo socialista, China y Rusia, y la Unión Soviética. Como resultado de eso tiene impactos económicos importantes, eso tiene impacto en los debates ideológicos dentro del país. Hay líderes revolucionarios que son muy jóvenes, que ven a Cuba, y ahí es donde está mi crítica desde la perspectiva que yo veo las cosas, que es de una relación internacional que se fundamenta esencialmente en el Estado y en los Estados nacionales. Yo creo que Cuba, para usar las palabras de Kissinger, es más una causa que un país. Y al ser más una causa que un país, no concibe el interés nacional de la misma manera que la definen la mayoría de los países en el momento. Jugar una potencia contra otra buscando mayor ayuda económica, definiendo sus intereses, el diseño político interno a partir de cuál es el que nos permite llevar más rápido al desarrollo, sino la ideología a lo interno también es parte de ese juego internacional que en mi perspectiva a veces se desubica por las proporciones que tiene Cuba, una pequeña isla en el Caribe con grandes repercusiones internacionales, que en cierta forma Fidel Castro la convierte desde su liderazgo en una pieza importante, no solo entre la disputa entre el este y el oeste, sino dentro de las disputas entre los diferentes actores del campo socialista. Eso tiene consecuencias importantes. Yo creo que fíjate, formas de mostrar la independencia, que yo siempre digo, es mejor la independencia que ser un subordinado, pero a veces la independencia te lleva a cometer errores en contra de consejos que te dan otros, pero tengo entendido que la mayor parte de la posición soviética en relación a Cuba y la posición china, ambas recomendaban mantener el pequeño negocio e incluso abrir una coalición. Los países de Europa del Este insistían en la importancia de abrir una coalición que desde el punto de vista social incorporara a la pequeña burguesía. Sin embargo, todo eso dentro de una dinámica de radicalización, de un discurso en el cual se compite por la primera trinchera o por la primera línea con los PAL y todo eso de la revolución mundial, esa dinámica que no prioriza lo nuestro, lo nacional, por encima hasta de la causa revolucionaria de la que se es parte,
tiene consecuencias importantes. Entonces, yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta cuando se ve el tránsito ya al segundo modelo, o sea, mejor dicho, del segundo modelo al tercer modelo. Si hay una Cuba de 1959 a 1961, las bases económicas, políticas y sociales del régimen orientado a la construcción comunista, por llamarlo de alguna manera, que incluso hasta trata de declarar pueblos en Cuba comunistas, implica determinadas dinámicas. Y dentro de ello, la relación con Estados Unidos sigue siendo fundamental. Hay que recordar el año 62, que es muy importante, la crisis de los misiles. Cuba se pone en la mirilla del primer superpoder del mundo como parte de ser de una coalición dentro del campo socialista. Y como resultado de esa crisis, también hay una ruptura y una discusión importantísima, o no diría una ruptura, una discusión importantísima, una contradicción importantísima con ese resultado que tiene la crisis del Caribe y la discusión que hay con la Unión Soviética. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta en lo que lleva al año 68. Y yo creo que creo que fue, no sé si fue Alzugaray o alguien que una vez en un debate que hubo en la revista Tema, que hay sobre este tema del 68, que dijo, bueno, la historia nos absorberá o no nos absorberá con relación a la ofensiva revolucionaria del 68. Yo creo que la historia no absorbió a los que gestaron la ofensiva revolucionaria del 68 porque probó ser verdaderamente desastrosa para la economía, que solo podía ser salvada a partir del ingreso al CAME en condiciones diferentes. Hay que decir también que Cuba quería ingresar al CAME, pero quería ingresar al CAME no como Yugoslavia, pero tampoco como un miembro pleno. La historia, según la cuenta Raúl Roa Curí en uno de los artículos que él le dedica a Carlos Rafael Rodríguez, dice de que en medio de la reunión Kosygin dijo que Cuba propuso que Cuba debe ser miembro pleno igual que el resto de los demás, y ya en ese momento no quisieron llevarle la contraria, fue una decisión consultada, etcétera, etcétera, pero ese no era el proyecto. Había un proyecto de mantener ciertas distancias. Ahora, ¿cuál es el modelo que va a aparecer después del 68? No solo un modelo de más monotonía cultural, sino un modelo de más monotonía económica, en la cual aspiraciones que son legítimas en un contexto de economía mixta, con un sector de pequeña propiedad, desaparecen, al menos en el orden económico, porque casi todo emerge como parte del Estado y lo otro se ve como un remanente destinado a desaparecer. El pequeño agricultor al movimiento cooperativo. La ANCHAR a la larga va a desaparecer y los taxis del Estado. Entonces, dentro de ese contexto ya se empieza a gestar el fermento de los 70 en el cual va a ocurrir en Mariel. Voy a dejarlo aquí, quería hablar un poco de los Estados Unidos, pero quiero seguir interactuando. Sí. Ya vamos a hablar de Estados Unidos un poco más adelante. Yo quería agregar a lo que tú estabas diciendo, tengo un comentario sobre lo que estabas diciendo, porque ciertamente Cuba estaba boceando sobre su peso en esa época, incluso tuvo conflicto con las dos grandes potencias comunistas de la época, que eran la Unión Soviética y China. Con la Unión Soviética tuvo conflicto en dos ocasiones distintas. Tuvo conflicto cuando la crisis de los misiles, por el desenlace que tú mencionas, y tuvo conflicto también cuando la microfracción. Y con China también tuvo conflicto porque el gobierno cubano acusó a los diplomáticos chinos de estarse inmiscuyendo en política doméstica en Cuba. Entonces, eso fue portada de Granma incluso, y hubo realmente un conflicto diplomático ahí que fue bastante agresivo. No estaba claro en un momento determinado hacia dónde iba a oscilar Cuba. También yo creo que por las dinámicas internas de China en esa época fueron las que también decidieron que Cuba terminara más cerca del modelo soviético que del modelo chino, porque China tenía sus propios demonios en la década de 60. Entonces, eso creo que eso explica un poco de cuán complicado estaba la década para Cuba también de buscar. ¿No? Sí, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya. A la hora de buscar aliados estaba bastante difícil para Cuba. Entonces,
eso por ahí. Yo también me preguntaba siempre una cosa y quizás ustedes también lo quieren comentar más adelante. Yo siempre me he preguntado hasta qué punto el fracaso de la zafra del 70 no puede haber ayudado o no puede haber propiciado el proceso de institucionalización que ocurrió en los 60. Es decir, si no hubiera habido un fracaso en la zafra del 70, si la zafra hubiera triunfado y si Cuba hubiera mantenido esa economía que quería Fidel Castro en el año 70, hubiera sentido necesidad de institucionalizar el país como lo hizo después. Yo no estoy seguro que hubiera tenido esa necesidad de institucionalizarlo. Entonces, creo que es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Y claro, quiero terminar con una pregunta porque René Fidel nos acaba de hacer una pregunta. René Fidel pregunta qué valores de la cultura política cubana de ese entonces condujeron al escalamiento social de la crisis desde el punto de vista político. Y si en opinión de nosotros eso podría articularse en la actualidad nuevamente. Es decir, vamos a poner la pregunta en pantalla para que la puedan ver. Ya está en pantalla. Entonces, ¿qué valores de la cultura política cubana condujeron al escalamiento social de la crisis? Bueno, yo creo que ya Arturo mencionó algunos de los valores de la política cultural, de la cultura política cubana, que tiene que ver también con esa visceralidad que tenía el debate público de esa época, y es una visceralidad que continúa hasta ahora. Yo creo que hay características de la cultura política de los cubanos que no han cambiado demasiado, lamentablemente. Y también hay valores que mencionar, pero le voy a dar la palabra a Luis. Luis, ¿qué crees? Mira, la pregunta de René Fidel es una pregunta muy oportuna. En este sentido, hay que recordar de que a partir de 1959, cuando hay que recordarte que se había prometido restaurar, antes de 1959 se había prometido restaurar la Constitución de 1940. Después de 1959, entonces finalmente no se restaura la Constitución de 40, sino lo que se establece es una ley fundamental con algunos elementos de la Constitución del 40. Pero entonces comienza un periodo de estabilidad, un periodo de provisionalidad que sarcásticamente va a durar 17 años. Entonces se le da poderes, yo te diría que súper extraordinarios a un Consejo de Ministros, que entonces tiene funciones legislativas, tiene funciones constitucionales y tiene funciones ejecutivas. Entonces, de nuevo, se produce una confusión de funciones de las distintas ramas de un Estado. Se produce una confusión en este Consejo de Ministros, que al final, por supuesto, adquiere unos poderes extraordinarios, yo te diría que superpoderes. Entonces, el principal problema es que desde el punto de vista, incluso desde el discurso oficial, se llamaba esto un periodo de provisionalidad. Entonces, ¿cómo justificar y cómo seguir justificando un periodo de provisionalidad que ya está durando 17 años? Al momento si estamos hablando en el 68, ya llevaba 9 años. O sea, hay factores a lo interno de que no podían seguir justificando un periodo tan largo con estas medidas extraordinarias. Por supuesto, ahí luego ya tenemos que comenzar a identificar elementos externos, elementos también a lo interno, pero sociales, no necesariamente desde el punto de vista político. Entonces, yo creo que llega ya ese momento desde el 76. Tengo referencia que ya a inicios de los años 70 ya se estaba comenzando a investigar o a estudiar una posible constitución de Cuba. Entonces, por supuesto, se toman referencias de algunas constituciones. Arturo también puede abundar sobre esto. Se toman referencias a algunas constituciones. Disculpa que te interrumpa. Entonces, es decir, para entender tu punto, entonces, ¿tú crees que era inevitable ya el proceso de institucionalización del país? Que no tiene que ver necesariamente entonces con el fracaso de la zafra 70. No, es que, mira, de nuevo, hay una manera de ver cómo se produce el proceso y es, por supuesto, hay un elemento súper importantísimo que es la personalidad de Fidel, es el carisma de Fidel
y es la supercentralización que en ciertos momentos se produce. Pero a mi punto de vista es que era indiscutible, o sea, era innecesario, perdón, era necesario una institucionalización del país, precisamente porque ya eran 17 años o 10 años, si lo estamos viendo desde el 68, 69 aproximadamente, 10 años de un periodo de provisionalidad que desde el propio discurso se estaba adoptando este nombre de periodo de provisionalidad. Yo creo que aquí esa pregunta que tú haces, yo creo que es importante porque conecta un poco con la pregunta que hace René Fidel. Yo creo que un elemento importante de la cultura política cubana ha sido una cierta subvaloración del elemento legal en la vida política, que viene desde la época de la colonia, aquello de que el rey reina pero no gobierna. Las leyes se hacen, pero dependen de quién las aplica. Eso es general, pero en el caso de la colonia española había menos sentido de la idea del Estado de Derecho. Arturo. Arturo, ¿estás con nosotros? Bueno, parece que perdimos la señal con Arturo. ¿Perdimos la señal con Arturo o con toda la...? Luis, ¿estás con nosotros? Yo estoy. Sí, Luis está. Bueno, a ver, yo quería... No sé, parece que me tumbaron algo ahí, algo pasó. Bueno, dale, Arturo. Creo que Dice, conéctenlos de nuevo. ¿Me escuchan? Sí, ahora sí, dale. Mira, no sé qué pasó, que se perdió la comunicación. Arturo, debes conectarte a la señal de aquí, no la señal de Cuba. Esa no es muy buena. Bueno, no sé qué está pasando, ahora te estoy viendo frisado. Mira, yo creo que aquí es importante decir que un parte del problema de la cultura política tiene que ver con ese tema del el papel de la ley y de lo escrito y de la protección legal en el contexto cubano. Aquí, ¿qué quiero decir? Las mismas, por ejemplo, hay disposiciones importantísimas en la Constitución del 40 que la revolución dice que quiere implementarlas, pero cuando las trata de implementar se presentan más de 1000 recursos de inconstitucionalidad contra la reforma agraria. Y parte de eso es declarar la respuesta política, es declarar la reforma agraria ley fundamental al mismo rango que el resto del articulado constitucional. Entonces, eso yo creo que es un tema que hay que seguirlo planteándose. Sí, volvimos a perder a Arturo y yo quiero agregar un elemento nuevo en la conversación. Realmente a mí me preocupa mucho, por ejemplo, que cuando hemos hablado de esta época y no hemos hablado de que ya existían sanciones fuertes, es decir, de que la política de embargo a Cuba y de sanciones comienza desde inicio de los 60 y de que realmente, es decir, hasta qué punto puede influir el hecho de que el país más rico del mundo está aplicándole una política de sanciones al tuyo, en el hecho de que los ciudadanos de tu país quieran irse a ese país. Es decir, contrastar el sueño americano en los años 60, es decir, darle la posibilidad a los cubanos del sueño americano en los años 60, yo creo que era muy difícil que el sueño americano no funcionara en un contexto de Guerra Fría, en un país sancionado. Entonces, creo que eso es un elemento que quizás hay que valorar también. Creo que el factor económico ahí nos ha faltado un poco de análisis y creo que es determinante. Es decir, la fábrica de sueños. Lo que pasa es que a diferencia de la actualidad, la Cuba... Alejandro, perdón, sí. Harold. O sea, no se puede perder de cuenta que en 1966 es cuando se aprueba la ley de ajuste cubano. Entonces, se le da muchas facilidades a los cubanos
con tal de demostrar de que había descontento con la revolución, con tal de llamar o llamar la atención a numerosos cubanos que se quisieran ir del país, y por supuesto ya tenían un refugio, por así decirlo, que estaba fuera de Cuba y solamente a 90 millas. Y de nuevo, esta ley no pierde en ese momento tenía la misma tónica que tiene ahora, y es de servir de faro o de guía a muchos cubanos descontentos con el sistema político en Cuba. Sí. Que no somos tan especiales, Luis, porque eso es una política que se seguía en la Guerra Fría con los países comunistas de manera general. Es decir, desde el muro de Berlín como símbolo para que las personas saltaran hacia la otra Alemania, hasta incluso creo que hasta en las Coreas había una dinámica de fomentar también la deserción como muestra de las personas que están escapando, ¿no? Todavía existen las dos Coreas. Sí. Pero de nuevo, o sea, a lo que tú estabas comentando, de un país, por supuesto, una potencia, estableciendo un bloqueo económico a la otra, al David, y al mismo tiempo entonces llamando la atención de que todas las personas que quisieran abandonar el sistema político que se estaba imponiendo, entonces podrían encontrar refugio o sea, y lo más interesante es que no es cualquier país, precisamente es la principal potencia del mundo. Que eso tiene un aditivo que se puede servir de contexto. Arturo, veo que ya se... Tenemos a Arturo. Mira, no sé cuándo fue que se rompió la comunicación, pero yo estaba respondiendo a la pregunta de lo de la cultura política, que Nelson Valdés, que estaba conectado y nos hizo una pregunta, tiene muy buen trabajo sobre ese, entre otros temas, porque Nelson es un scholar, un académico de primer nivel en temas cubanos. Ojalá un día él acepte y pueda venir a nuestro programa y estar aquí con nosotros y conversar sobre este y otros. Eso es... Y es difícil entenderlo cuando dice Luis. Bueno, volvimos a perder a Arturo. Evidentemente la conexión en casa de Arturo está teniendo problemas, entonces vamos a seguir nosotros. Luis, ¿estás ahí? ¿Podemos compartir la pantalla? Sí, yo estoy aquí. Yo creo que ya llevamos más de una hora y media, y creo que sería bueno ver si hay alguna pregunta que esté pendiente. Sí, hay una pregunta. Tengo una pregunta comenzar acá, a cerrar. si la podemos poner en pantalla, de Masip Jibril. Masip pregunta si creemos nosotros que una parte fundamental de la comunidad cubana en Estados Unidos, que salió por el Mariel, tiene deseo de participar ahora en las conversaciones con el gobierno cubano en el contexto de un acercamiento del gobierno a la migración cubana. Es decir, si esa conversación que está buscando el gobierno cubano entre la migración y el gobierno cubano, pueden participar en esa conversación entonces personas que se hayan ido en Mariel. Yo creo que perfectamente. Es decir, la composición... O sea, nosotros antes de empezar el programa, creo que esa conversación no comenzaría ahora. Esa conversación lleva andando hace mucho tiempo. Incluso con personas de antes del Mariel. Y no se puede olvidar la Brigada Antonio Maceo y el papel que jugó la Brigada Antonio Maceo en esas primeras conversaciones entre el gobierno cubano y emigrados cubanos después de 1959. Entonces, yo te diría que no. De hecho, en la actividad que se dio en la misión de Cuba en Naciones Unidas, participaron, y por supuesto estuvo presente Miguel Díaz-Canel. Participaron muchos miembros de la comunidad cubana, de cubanos residentes aquí en Estados Unidos, que vinieron en el Mariel. O sea, yo no diría que es una conversación o unos diálogos que comenzarán,
sino que ya están andando. No sabría decirte, Luis, porque yo no clasifico como migrado ni como cubano residente en la isla. Estoy parametrado en este momento. Pero ahí sí, efectivamente. Pero sí quisiera decir que lo único que falta, en mi opinión, es consistencia. O sea, no hay una continuidad de esa conversación, no hay una estabilidad de esa conversación, sino que se da de evento en evento. Es mi opinión. Sí, es decir, realmente es muy ocasional y también depende mucho de la voluntad política del gobierno cubano en distintas ocasiones. Yo creo que también un defecto, una dificultad a la hora de que el gobierno cubano ahora se acerque a la migración es que en ocasiones anteriores, cuando ha abierto esa puerta, después la ha cerrado. Y en ocasiones la ha cerrado muy bruscamente. Entonces es muy difícil. Pero además, o sea, el punto es que no solamente puede ser diálogo. Y esto yo creo que lo deberíamos conversar en un futuro o en uno de estos programas que vamos a hacer. Creo que es un buen punto. Yo creo que no es solamente, o sea, o el fin no debe ser solamente dialogar, sino que el fin llegue a ser alcanzar medidas concretas, sobre todo de parte del gobierno cubano, que al final es el que tiene el poder público político. Claro. Bueno, tenemos una pregunta de Guillermo Nova. ¿Estoy en pantalla? Tenemos una pregunta de Guillermo Nova. Guillermo está preguntando qué incidencia tuvo en los sucesos del Mariel del 80 la primera conferencia de la Nación y la Migración del año 78. Está con nosotros. Arturo está conectado. Hace un rato estábamos conversando sobre la primera conferencia y que creo que Arturo sería perfecto para responder eso. Luis, ¿quiere decir algo? No, yo creo que sería bueno que tú abundaras un poco más sobre eso. A ver, yo creo que lo primero a la hora de hacer la conferencia fue cerrar las heridas, es decir, fue crear confianza. Cuando el gobierno cubano empezó a acercarse en el primer proceso de reacercamiento, Arturo, ¿estás? Sí, estoy ahora, sí. Parece. Yo entiendo que es lo... Sí, tienes problemas con la wifi, Arturo. Sí, parece que es un problema con la wifi. Sí, una pregunta. Hay una pregunta que nos gustaría que respondieras. Sí. Guillermo Nova está preguntando que qué incidencia tuvo en el Mariel la primera conferencia de la Nación y la Migración en el año 78. No te puedo oír. Sí, ¿qué incidencia tuvo en el Mariel la primera conferencia de la Nación y la Migración en el 78, del año 78? ¿Me escuchas? Puede ser mi wifi, puede ser, yo apagué todo, pero no he podido, yo apagué todo lo demás aquí, pero parece que de todas maneras no me voy a poder comunicar mucho. No sé, voy a tratar, si me desconecto, por favor, ya yo voy a tener que colgar los guantes por esta vez y el programa. Pregunta, ¿la conferencia cuál? ¿Qué conferencia? La conferencia de la Nación y la Migración del 78. ¿Qué efecto tuvo eso no se llamó la conferencia de la Nación y la Migración. Eso se llamó el diálogo del 78. Yo creo que aquí es importante, yo creo que ese es un tema que hay que cubrirlo con mayor amplitud, pero el principal efecto del diálogo del 78 en lo inmediato, yo creo que es que se empieza a ver una nueva visión de la emigración, es donde empieza a gestarse una visión distinta de lo que es la emigración en el contexto cubano. Fíjate que es cuando de manera regular hay algunas personas que han regresado a Cuba antes del 78, pero en general hay una separación muy grande que incluso golpea fuertemente a mi familia. Mis abuelos vivían en los Estados Unidos, mi mamá viaja a los Estados Unidos y regresa a vivir en Cuba después de ese tiempo, en el año 60, y tenía un tío mío que todavía vive en California, vive aquí en California, que también vivió fuera y que regresó. Lo que te quiero decir es que después de largos años de separación casi total, no diría total porque el que quiso
por encima de las voluntades políticas en uno y otro lado, mantuvo la comunicación, hubo cartas, ayuda económica a la manera que se pudo hacer y todo, pero esa separación había sido bastante categórica. Por lo menos en lo físico, muy pocas personas que se habían ido podían regresar al país. Entonces, dentro de ese contexto, el 78 produce los viajes de la comunidad. Yo creo que el Mariel no se puede entender sin los viajes de la comunidad. Eso es un tema que yo creo que hay que tenerlo en cuenta, porque primero se empezó a ver la posibilidad de que las personas fueran y por lo menos podrían regresar de visita en condiciones bastante difíciles, tanto por la parte norteamericana, que aunque la administración Carter hacía lo posible por mover ese carril de su intento en restablecer las relaciones con Cuba, en mejorar las relaciones con Cuba, todavía habían barreras importantes. Se trataban, hubo una época que se liberó los viajes por una orden ejecutiva de Carter, pero no se logró implementar en forma completa, aunque sí hubo un grupo de viajes importantes. Sobre está el inicio de los vuelos charter. Y el otro elemento que hay es que, por ejemplo, las personas iban a Cuba y se les imponían condiciones verdaderamente onerosas. Tenían que pagar un hotel, estuvieran ahí o no. Imagínate una persona que vaya a estar con su familia después de no sé cuántos años viviendo fuera, aunque se fuera para la casa, en Matanza, en Santa Clara, en la propia Habana, tenía que pagar un hotel dentro de una serie de hoteles que les daban, por ponerte uno de tantos ejemplos. Pero yo diría, el principal efecto es que rompe importantes percepciones que habían sobre la emigración. Rompe la separación entre la emigración y el pueblo en la isla. Se ratifica la opción de la emigración como forma de movilidad social hacia arriba. Personas que tienen la idea de un paradigma de vivir en una sociedad marcada por una economía de mercado, ven posibilidades de hacerlo. Esa ruptura de distancia, sin ese ir y venir entre el 78 y el 80, yo le diría a Guillermo Nova, no se puede entender el 80 en específico. Mira, yo sé que me contaron, he estado un poco incoherente, pero quería hacer un poco un retorno a lo que estábamos discutiendo antes. Lo de la cultura política ya no voy a insistir más, a riesgo de que se caiga la comunicación, porque parece que cada vez que menciono cultura política, la comunicación se cae. O sea, hablamos de eso en otro programa. Pero un elemento aquí importante que hay que tener en cuenta es la distancia que se crea entre Estados Unidos y Cuba por motivo de la incapacidad de gestar una normalización de relaciones antes. Hay que decir, después de la crisis del Caribe, hay una vocación de Kennedy de explorar un track, una vía que implique negociación con Cuba. Eso es importantísimo a reconocer. No es que se cancele Operación Mangús, no es que se baje en ningún momento el compromiso apoyar a Emilio, que ha optado por una alianza con Estados Unidos de subordinación. Eso no ocurre, que además ese exilio se compromete en muchas de la política exterior norteamericana en el mundo, incluyendo sus áreas más controversiales como Vietnam, como África, como después va a ser Chile en el 73, la presencia de Villoldo y de Félix Rodríguez en la captura del Che Guevara como parte de el refuerzo de las iniciativas de contrainsurgencia en América Latina. Pero eso no se puede entender sin lo que fue la oportunidad perdida del intento de la administración Kennedy de mejorar las relaciones con Cuba, explorado por diferentes vías. Después, durante la administración Johnson, hay varias vías también a través de Bill Atwood y Carlos Lechuga que conversan en la ONU. También diálogos que trata de mediar Lisa Howard, una periodista importantísima en la historia de la televisión norteamericana, que se envuelve incluso en una situación amorosa con
con Fidel, pero que ella trata de servir como mediador, de salirse de los canales establecidos para tratar de mediar entre los dos países, pero hubo una voluntad de la administración Johnson de no tocar el tema de Cuba después del asesinato de Kennedy, que frustró muchas oportunidades que hubiesen habido para que se tomara otro camino y que en la misma medida en que la presencia de un diálogo, una relación normalizada con Estados Unidos, que por lo menos el gobierno cubano nunca descarta, aunque tampoco desde sus celos revolucionarios se sale de su camino radical para buscarla. O sea, hay momentos en que sí lo hace, pero en general la identidad revolucionaria desde el encuentro del Che Guevara con Richard Goodwin, él deja claro que no hay interés, o sea, que hay interés en buscar una relación de coexistencia, de mantener la coexistencia, pero incluso lo que él le dice a Richard Goodwin es, si ustedes se olvidan de nosotros por 25 años, fíjate que el olvido fue casi 25 años, 17 años, o bueno, podemos decir 15. Ahora, yo creo que esa dinámica se va perdiendo. Hay un documento muy importante que a veces no se menciona en lo que es la historia intelectual de gestar procesos de normalización con Cuba, que se gesta a finales de 68, cuando está la elección de Nixon y hay la posibilidad de una administración de Hoover Humphrey. Byron Pete Becky, que fue participante en eso como diplomático, yo trabajé con él cuando estaba en el diálogo interamericano y me llamó la atención en eso. El documento lo citan William Leo Grande y Peter Kornbluth en su magnífico libro Back Channel to Cuba, en el cual ese documento estructura una política a largo plazo de Estados Unidos de búsqueda de normalización con Cuba, con la idea de despegar a Cuba de la Unión Soviética y tener una mayor influencia en los procesos que se estaban gestando al interior de Cuba. Todo eso se pierde porque también Nixon viene con la idea de que no quiere oír hablar de Cuba. Entonces, yo creo que esa separación entre Estados Unidos y Cuba y la voluntad de que la relación, porque la relación existe, se conduzca por canales hostiles, no es importantísimo para entender en Mariel. ¿Por qué? Porque la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba es parte de esa política de hostilidad y es parte de darle un espacio a todo aquel que tome distancia del proceso y quiera encontrar en Estados Unidos un camino distinto del que podía ser dentro de la isla, incluso de no oponerse dentro de la isla al sistema desde sus propios términos o desde sus propias posiciones. O sea, es que en la administración Carter, que trata de normalizar las relaciones sin lugar a duda y que hace intentos importantísimos, algunos frustrados por su propia incapacidad, otros por los actos del gobierno cubano, que hace otra intervención militar en África, más allá de la de Angola, que la administración Carter había dicho, se puede normalizar admitiendo que al final hay que buscar una solución en Angola, pero había dicho bien claramente que otra intervención en África no iba a ser bien vista por parte del gobierno norteamericano. De nuevo, ¿es Cuba una causa o es un país? Yo creo que como país era mucho mejor priorizar la relación con Estados Unidos que apuntar otra revolución en África, asumiendo que la revolución de Mengistu en Etiopía haya sido una revolución de verdad. Yo creo que eso por lo menos a mí me queda claro. Ahora, si uno ve la política exterior de Cuba como una política de una potencia media basada por la relación especial que tiene con la Unión Soviética y más como una causa revolucionaria que focalizada en los intereses nacionales estrictamente del país, esas cosas ocurren. Ahora, dicho todo esto que ocurre en la administración de Carter intentando y los intentos de restablecer relaciones y de mejorar y de establecer una comunicación entre las élites de Cuba, las élites de Estados Unidos, entre las sociedades de Cuba y las sociedades de Estados Unidos, no se pueden entender sin ver el canal de hostilidad del cual esa administración y el gobierno cubano en esos intentos partió. Entonces, esas dos cosas importantes, discúlpame que me extendí mucho,
pero sé que me he estado un poco inestabilizado por esto de que me desconecté y todo eso. Gracias, Arturo. Yo también quería agregar a la pregunta de Guillermo que cuando comenzó, sin lugar a dudas, el hecho de que la administración Carter tuviera una política distinta hacia Cuba fue un factor condicionante para poder hacer el diálogo del año 78. También el hecho de que Cuba tenía una constitución, es decir, Cuba estaba terminando un proceso de institucionalización en el país serio, con una constitución de hace 2 años. Es decir, eso también contribuyó a ese diálogo. Y Fidel Castro puso 2 condiciones especiales a la comunidad a la hora de tener el diálogo. La primera condición fue que tenían que ser personas, las que fueran a Cuba, tenían que ser emigrados de prestigio en la comunidad. Es decir, no era cualquier emigrado que viviera a Cuba, eran personas de prestigio. Y la segunda condición es que no podían ser miembros de ninguna organización opositora al gobierno cubano. Entonces esas fueron 2 condiciones fundamentales que puso Fidel Castro sobre la mesa a la hora, para que se entienda quiénes son los que fueron a Cuba también para ese diálogo. Luis, ¿quieres agregar algo más? Yo creo que estamos cerrando casi, ¿eh? Luis, micrófono. Micrófono, Luis. Micrófono. Coño, perdón. De nuevo, siempre se me... no, pero yo creo que ustedes dos, de nuevo, fueron muy, muy precisos y no creo que sea necesario extenderse. Sí me parece que esos diálogos fueron un patrón. Okay, estamos de vuelta. Se cayó un momentico rápido la llamada. Si nos da un minuto para poner el eco. Ponga en silencio la Sky, productora. Oye, yo creo que vamos a cerrar ya. Sí, vamos a cerrar. Estamos cerrando ya. Estamos en vivo, ¿no? ¿Qué ves? Bueno, yo quería agregar una cosa más para terminar, y es que a ver, yo una vez me pregunté en qué década yo hubiera querido vivir, y yo hubiera querido vivir en la década de los 60. Es decir, me parece la década más interesante de la historia de Cuba posiblemente, la década donde más cosas relevantes ocurrieron, y es una década realmente que me parece que marcó la historia del país. Entonces, siempre hubiera querido vivir en esa década. Luis, ¿te estaba despidiendo también? Sí, básicamente, bueno, decirle a todos los televidentes que han aguantado este teque, muchísimas gracias. Pero yo creo que son elementos que deben ponerse de relieve a la hora de establecer un análisis sobre a los 40 años del Mariel, que es una fecha muy importante para todos los cubanos. Efectivamente. Entonces, bueno, vamos a terminar por ahí. Nosotros empezamos el programa de hoy con el video de Fidel. Empezamos el programa de hoy con el inicio de la película Cara Cortada de Brian De Palma y Al Pacino, porque el inicio de Cara Cortada es un fragmento de un discurso de Fidel, el famoso discurso de Fidel, donde él dice no los queremos y no los necesitamos, que tiene mucho que ver con el tema de Mariel. Entonces, vamos a cerrar con ese discurso y nos despedimos hasta mañana. Mañana estaremos de regreso hablando sobre el Mariel y la administración Carter. Hasta mañana. Vamos a escuchar a Fidel. Revolucionario, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos.